Listo. Buenos Servus. días. Ah, Okay, heute ist ja einer der ersten Interviews. Und Mi nombre. äh, ja, Con mucho gusto, mi nombre es Clemente. Mm, Vivo acá en Colombia y vivo en los llanos orientales. Clemente Gaitán es mi nombre. Y yo soy sicuani. Sicuani quiere decir gente que vive con la naturaleza, que creen en Dios, que creen con los seres espirituales de este planeta o de la madre tierra. Eso somos nosotros como sicuani. also er hat sich gerade vorgestellt. Und ja, eres feliz. Yo no era feliz, era mucha tristeza, mucho aburrimiento, mucho desespero, muchas cosas en la cabeza, mucho sentir. Pero cuando yo empecé a conectarme con mis seres espirituales, cuando empecé a encontrar el camino de luz, cuando empecé a conectarme con mis seres dioses que existen en el cielo, y ahí encontré la alegría y la felicidad y la paz en mí mismo. Porque encontré la verdad. La verdad en este mundo no es la riqueza, no es tener cosas. La verdad es tener buena salud y valorar lo que uno tiene, el alimento, lo que se alimenta el estómago, la barriga. Eso es lo que a mí me pone feliz, porque como cuando yo quiero y lo que yo quiero y tengo buena salud para yo caminar, cantar, silbar, mirar el cielo, pensar, todo bonito. Y eso es lo que yo encontré. Llevo más de 30 años que no encuentro el mal en mí mismo, sino mucha felicidad y mucha alegría. Sí, sí. Eh, mm, ¿Qué te hace feliz? A mí me hace feliz, lo que me hace feliz de verdad en este mundo, por tener a dónde vivir, por tener mi rancho, un techo, por tener a dónde puedo sembrar mi comida, por tener a dónde puedo tener gallina, que eso me va a servir para un alimento. Eso es lo que a mí me hace feliz. Así es. Sí. Y vives la vida que siempre soñaste. Yo en mi vida, mi mundo de vivir desde niño era amargo. Amargo quiere decir cuando yo vivía descalzo y me chuzaba los pies con espina y dolía, lloraba,
Hay días que no había alimento, yo lloraba porque no había nada que comer. Hay momentos, como era como nómadas que caminamos, hay momentos que llovía, truenos, la lluvia y el frío, yo lloraba. Y hay momentos que seguíamos caminando y luego llegaba el sol fuerte, el cansancio, sin alimento. Eso me puso triste. Y no tenía trabajo. Yo era un niño. Mi papá nunca tuvo sueldo, nunca fue empleado, no pensó cómo hacer dinero. Mi madre era igual. Ella nunca pensó cómo hacer dinero, sino vivir de lo que existe en este planeta. Fruta silvestre o animalito silvestre. Eso era lo que yo viví en ese mundo. Cuando yo crecí, ya empecé a pensar mi sueño de lo que yo estoy viviendo ahora. Pensaba tener mi lugar, vivir, que no falte nada, que siempre haya abundancias. Mi sueño llegó hace 20 años, aterrizó en mi camino. Tengo 67, que según dicen mis espirituales, pero sufrí mucho y ahora lo estoy disfrutando, estoy gozando y eso es lo que me tiene más feliz todavía en este planeta. Sí, y final preguntar, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida. Mm, en este mundo, uno siempre busca como ese sentir o ese amor. Uno siempre espera el amor o el sentir o el amor de la madre, del papá, del hermano, hermana, del tío. Para encontrar ese sentir del amor, yo busqué con mi job. La planta que manejo se llama el job. Mi estudio no escribe en un libro, mi estudio es un mundo invisible. Y entonces el sentir encontré. Encontré ese sentir que dice, ¿usted quién es? Yo soy un ser humano. ¿De verdad? Sí. ¿Cuál es lo más valioso de este planeta para ti? Pensé yo que tener todo, ¿no? No es valioso. Lo más valioso del mundo para un ser humano es el amor. El amor no es el que se cruza en el camino. Ese es un amor que tiene que encontrar uno primero. Es querer uno mismo, valorar uno mismo lo que uno hace, para que ese valor siempre exista en uno mismo hacia el final de la vida del ser humano. Y yo encontré eso. Y el sentir es lo que me abre el yo, pues, y es lo que tengo que sentir, y eso es lo que me transmite toda esa conexión para poder encontrar lo que yo quiero ser en este planeta. ¿Listo?
Ok. Otra pregunta. Yes. ¿Ah? Muchas gracias. Ya, eso es todo. Ah, no, eso no es nada. No, con mucho gusto, a la hora siempre. Pensemos bonito nomás. Pensemos todo bonito. Pensemos, queremos ser algo, el bien, todo llegará en esto. Con mucho gusto. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Ciao.